Shalom Lekulan, hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Amando tu Torah, donde buscamos recuperar el amor por el Antiguo Testamento. En este episodio tenemos la gran pregunta por contestar. ¿Qué aprendemos de la Torah en el Sermón del Monte? ¿Y cuál es la limitación de la Torah, los 5 libros de Moisés, en el Antiguo Testamento en general, para la vida del cristiano? Sí, son dos grandes preguntas que tenemos que contestar y tenemos por delante. Realmente, antes de poder ver la utilidad de la Torah para la vida del cristiano, tenemos que dar una pausa y ver qué aprendemos en el Sermón del Monte. Incluso en la literatura judía y rabínica se entendía que el Mesías era que vendría a traer el correcto entendimiento de la Torah. Entonces tenemos que ir a ese Mesías, tenemos que ir a Jesús en el Sermón del Monte y ver qué nos enseña, qué aprendemos de la Torah allí y luego cuáles son sus limitaciones para antes de entrar a ver la utilidad de la Torah. Entonces, lo que llamamos en el episodio anterior la esencia de la Torah, y por esa razón fue que titulamos este episodio El Sermón del Monte y la esencia de la Torah. Precisamente porque es eso lo que aprendemos en el Sermón del Monte. Y permítanme, vamos a navegar un poco, Lena, y en el Sermón del Monte, a ver qué aprendemos allí. ¿Ok? Primero, antes que todo, el nuevo pacto, ¿verdad? Lo que tenemos en el Mesías, el nuevo pacto, lo que vino a hacer fue a interiorizar la Torah en el creyente. Y eso lo podemos ver claramente en el texto por excelencia del nuevo pacto, que es Jeremías 31:31. Y permítame leer este versículo porque es muy importante, ¿ok? Sígame de cerca, aquí en la lectura, ¿ok? He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. Muchos leen aquí, Lian, y dicen, oh, ves, este nuevo pacto es distinto, completamente distinto al pacto de la Torah, al pacto mosaico, al pacto que hice con Moisés. Pero un momento, sigamos leyendo. Dice Dios, ¿verdad? Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es interesante lo que ocurre aquí. O sea, Él interioriza, ¿verdad?, la Torah, y en el corazón de nosotros la escribe. Por eso que nosotros decimos que el nuevo pacto lo que vino a hacer, no necesariamente a abolir la Torah y a completamente ignorarla, no, sino a darnos una nueva relación con la Torah, que es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Él la interiorizó en el corazón del creyente. Vamos a ver qué significa eso. Y a esto es lo que se le llama la circuncisión del corazón. Como dice Deuteronomio 36 y Ezequiel 36:26, es decir, cuando leemos en el Nuevo Testamento la circuncisión del corazón, es a esto que se refiere básicamente. Correctamente. Muchas veces leemos la circuncisión del corazón y no entendemos qué es lo que es a esta obra que hace el Espíritu Santo cuando creemos en el Mesías, ¿verdad? Y venimos a ser nueva criatura. Él agarra la Torah, ¿verdad? La Torah de Dios, eso es lo que dice el texto de Jeremías, y la pone dentro de nosotros y la escribe en nuestros corazones, y esa es la circuncisión del corazón. Y ahora podemos creerla y obedecerla, ¿ok? En el Sermón del Monte es donde Jesús explica esa nueva relación que tiene el creyente ahora con la Torah. Y en el Sermón del Monte está, ¿verdad? Es el Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Todo eso es el Sermón del Monte. Cuando Jesús dice la frase, oyeron que fue dicho, mas yo os digo, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando él dice, por ejemplo, oyeron que fue dicho, no matarás, ¿verdad? Esto es la superficie, lo que está arriba, ¿verdad? Imagínense un océano, un mar, ¿verdad? La superficie, no matarás. Mas yo os digo, es la esencia, ¿verdad? Lo que está debajo de la superficie, en la profundidad. Mas yo os digo, es la esencia. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús aquí no está mostrando la esencia de la Torah. Todo lo que él sigue diciendo es la esencia de la Torah. Y sabemos que este principio es aplicado a toda la Torah. Este principio de extraer la esencia
del mandamiento, ¿verdad? Es aplicado a toda la Torá, eso lo sabemos, porque es precisamente el contexto de lo que él continúa hablando. Cuando él continúa hablando en el Sermón del Monte, él continúa hablando de la Torá. Lean el capítulo 5. El capítulo 5 es prácticamente eso lo que está diciendo Jesús. ¿Ok? Exacto. Por ejemplo, cuando Jesús dice, yo no vine a abolir la Torá, sino a darle un significado último. Es lo que la palabra cumplir significa. Si leemos un ejemplo, Mateo 5:17, que dice, se lo leo ahora mismo, no pienses que he venido a abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir, a traer un significado último. Correcto, exactamente, eso es correcto, Liani. La palabra allí que usan para cumplir, lo que significa prácticamente es su significado último, que es lo mismo que acabamos de decir, es la misma creencia que existía entre la comunidad judía y rabínica y los eruditos, de que el Mesías vendría a ser, y fue precisamente lo que Jesús hizo. Los líderes religiosos, que son identificados en este texto como los fariseos, es importante hacer eso, no todo el pueblo judío, sino los líderes del pueblo, los líderes religiosos, era con ellos el problema, no guardaban la esencia de la Torá, sino solo la superficie, lo que decimos, la superficie de la Torá, no la esencia de ella. Y eso lo podemos ver en Mateo 23, ¿qué dice Jesús? Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo y la menta del anís y del comino, eso es la superficie de la Torá, lo que está arriba, y han descuidado los preceptos más importantes de la Torá. Ahora viene la esencia, ¿qué son? La justicia, la misericordia, la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Claro. Y si quisiéramos resumir Pero más. sí, pero antes permíteme completar este punto. Y es a esto que Jesús se refiere cuando les reprocha. Es que Jesús está reprochando que no guardan la esencia. No necesariamente el reproche que Jesús le da no es porque ellos están guardando la Torá. No, pues eso estaría bien. El problema es que ellos no están guardando la esencia de la Torá. Y ese es el problema. Eso es lo que Jesús le está reprochando realmente. Entonces, si quisiéramos resumir aún más esta esencia que estamos hablando, diríamos que la esencia última de la Torá es la fe en Jesús y el amor, como nos dice Primera de Juan 3, del 23 al 24, que le leeré ahora mismo. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, el Mesías, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanezca en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que Él nos ha dado. Correcto, y tocamos eso el episodio pasado de cómo se resume la Torá en eso, y es el amor prácticamente por Jesús, y eso es correcto. Habiendo dicho eso, tenemos de agregar otra cosa más con respecto a esto de la esencia. La esencia no elimina la superficie. O sea, cuando hablamos de la esencia que está aquí abajo de la superficie, esa esencia no elimina la superficie. En otras palabras, el hacer el más yo os digo de Jesús no elimina el oyeron que fue dicho de la Torá. ¿Ok? Por ejemplo, si yo no llamo imbécil a mi hermano, como Jesús dice, eso no significa que ahora yo puedo matarlo. Jesús dice, oyeron que fue dicho no matarás, mas todo aquel que llame imbécil a su hermano. En otras palabras, cuando yo no le llamo imbécil a mi hermano, obviamente yo no voy a matarlo. O sea, la esencia no elimina la superficie de la Torá, la superficialidad del mandamiento. En otras palabras, el yo estar en la gracia no elimina mi responsabilidad de obedecer a la esencia de la Torá, porque la gracia no solamente salva al creyente, sino que lo empodera para obedecer, Liani. Y lo que estamos diciendo aquí es muy importante. Ok, le voy a poner un ejemplo para que entiendan a qué me refiero. La esencia del tzitzit, lo que tú comentabas, ¿verdad? Del tzitzit, que son los flecos que se usaban correcto, en el episodio anterior lo comentábamos, lo pueden ver. La esencia de esa instrucción de usar el tzitzit, ¿ok? Es ayudarnos a recordar los mandamientos. Eso lo pueden ver en Números 15:39. Pero eso no significa que si alguien usa físicamente el tzitzit está mal o es judaizante, es lo que muchas veces pasa, siempre y cuando digo
él entienda, él entienda cuál es la esencia de esa instrucción de usar el tzitzit. Eso es muy importante. Incluso nosotros los cristianos hemos creado especies de tzitzit, que son los flecos, ¿verdad?, que se usaban en los mantos, y que Jesús usó en todo su ministerio terrenal. Y nosotros los cristianos hemos creado una especie de tzitzit, que muchas veces lo usan en las comunidades mesiánicas, ¿verdad? Nosotros los cristianos lo hemos creado también, un tzitzit moderno, lo que llaman. Por ejemplo, no sé si se recuerdan la famosa pulsera que usábamos, que tenía las iniciales en inglés, ¿verdad? WWJD, que era prácticamente What Would Jesus Do? ¿Por qué usamos esa pulsera? Para recordarnos de las instrucciones del Señor, de los mandamientos, de qué haría Jesús en ciertas ocasiones. El tzitzit, que muchas veces la gente lo tira como judaizante, no es más que eso. Y está en la Biblia, prácticamente, es número 1539. O sea, eso es precisamente lo que Jesús concluye diciéndole a los líderes religiosos. Ustedes han hecho todo lo superficial. Ellos usaban todo lo superficial y todas las cosas, ¿verdad? Y han descuidado los preceptos más importantes de la Torá, que son la justicia, la misericordia, la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho, dice Jesús. Pero ¿qué dice Jesús al final del versículo 23, capítulo 23? Ustedes debieron haber hecho eso, la justicia, el amor, todo eso, sin descuidar aquella. En otras palabras, esa esencia no elimina la superficialidad. Entonces, por eso no hay ningún problema con personas que deciden usar el tzitzit, siempre y cuando ellos entiendan cuál es la instrucción detrás de eso y cuál es la esencia de eso. No necesariamente eso lo hace judaizante, si ellos entienden lo que están haciendo. ¿Tenemos alguna limitación de la Torá? Correcto. No nos puede justificar delante de Dios. Correcto, exactamente. Esas son las limitaciones de la Torá, correcto. Gálatas 3:11 nos dice, y que nadie es justificado ante Dios por la Torá. Y que nadie es justificado ante Dios por la Torá es evidente porque el justo vivirá por la fe. Exactamente. Eso lo dice él citando al profeta Habacuc en el Antiguo Testamento. O sea que el mismo Antiguo Testamento nos dice a nosotros que la Torá no fue dada para eso. O sea, el mismo Antiguo Testamento es que nos revela eso. Porque es una de sus limitaciones. No justifica al justo. No puede justificar al hombre delante de Dios. Otra limitación que tiene la Torá es que la obediencia a ella no puede producir milagros en nosotros. Es decir, la llenura del Espíritu no vendrá por las obras de la Torá. Eso lo dice Gálatas 3:2, por ejemplo. Pablo dice aquí, esto es lo que quiero averiguar de ustedes, hablándole a los gentiles, ¿verdad? Que no habían entendido el uso de la Torá. Esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la Torá o por el oír con fe? Es ahí. No vamos a recibir el Espíritu por obedecer la Torá. Y otra cosa también, otra limitación que tiene el obedecer a la Torá es que otros milagros que ocurren en medio del pueblo de Dios tampoco son el resultado de obedecer a la Torá. Pablo sigue diciendo en el mismo capítulo 3 de Gálatas, cuando dice, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, dice, y pregunta Pablo, ese que hace milagros entre ustedes y ocurren cosas milagrosas entre ustedes, pregunta Pablo ahora, ¿lo hace por las obras de la Torá o por el oír con fe? En otras palabras, esto nos da aquí un buen resumen. Hermanos, prácticamente esos son las únicas dos limitaciones de la Torá. ¿Cuáles son las únicas dos limitaciones? No justifica al hombre delante de Dios, y no podemos esperar milagros, producir milagros por obedecer la Torá. Esas son las únicas dos limitaciones de la Torá. Desafortunadamente, esos dos únicos aspectos son los que resaltan las iglesias cristianas hoy en día. Correcto, lamentablemente esos son los aspectos que resaltamos entre los cristianos. Esos únicos dos aspectos que limitan a la Torá. Y nunca hablamos de el beneficio que tiene la Torá. No es de sorprendernos por qué los cristianos entonces se han distanciado del estudio serio del Antiguo Testamento entonces. La verdad es, hermanos, que nosotros no apreciamos algo que nosotros consideremos que solo es negativo y sin utilidad para nosotros. Algo que yo considere negativo y sin utilidad, yo no lo voy a apreciar.
Entonces, por eso es que nos distanciamos del estudio serio del Antiguo Testamento. Ok, es por esto que ahora debemos responder a la última pregunta, y la pregunta que todos estábamos esperando, ¿cuál es? ¿Cuál es la utilidad de la Torá para el cristiano entonces, Liani? En nuestro próximo episodio responderemos esta pregunta y luego estaremos listos para entrar a nuestro libro favorito, Levítico. Correcto. Estamos muy ansiosos por empezar el libro de Levítico, pero primero tenemos que responder a esa pregunta. Así que sintoniza nuestro próximo podcast, compártelo, ¿ok? Suscríbete al canal. Esta fue otra presentación más de Filos Latino y Amando tu Torá. Así que te esperamos. Bendiciones. Lehitraot. Bye. Shalom.